Las lágrimas se mezclaban con la tierra. El aire olía a cenizas. El sonido de las llamas consumiendo las casas resonaba en el silencio de una ciudad condenada. Jerusalén, la gran ciudad del pueblo elegido, ahora no era más que un recuerdo de lo que un día fue. Los muros caían, los gritos se apagaban, todo estaba perdido, pero en medio de aquel desastre un hombre seguía de pie, su ropa desgarrada, sus pies ensangrentados por los caminos de piedra, sus ojos llenos de dolor, pero sin rastro de duda, porque él ya lo había visto venir, lo había advertido, lo había gritado hasta quedarse sin voz, pero nadie quiso escuchar. Aquel hombre era Jeremías, el profeta que lloraba, el hombre que dedicó su vida a transmitir un mensaje que el mundo rechazó. Lo llamaron loco, traidor, hereje. Lo golpearon, lo encerraron, intentaron callarlo, pero no pudieron destruirlo. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces la vida te ha golpeado, haciéndote sentir como si estuvieras solo en una batalla que nadie más ve? ¿Cuántas veces has sentido que estás gritando en medio de una multitud que se niega a escuchar? ¿Cuántas veces has querido rendirte? Jeremías también se hizo esas preguntas. Y su historia es mucho más que un relato antiguo. Es un reflejo de lo que significa permanecer firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Es la prueba de que el dolor no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Hoy vamos a recorrer su historia como nunca antes la has escuchado. Te prometo que al final de este video verás el sufrimiento con otros ojos, porque en cada golpe, en cada traición, en cada lágrima, hay un propósito que lo cambia todo. Antes de continuar, haz algo importante. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Y si en algún momento sientes que este video te toca el corazón, déjanos un comentario. Queremos leerte, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu vida. Pero antes de entender sus lágrimas, primero tenemos que conocer su historia. Jeremías no nació en un palacio, no creció rodeado de lujos, ni con grandes expectativas de gloria. Era solo un joven cuando Dios lo llamó, alguien que jamás imaginó que su vida estaría marcada por el sufrimiento, la traición y la soledad. Su historia comienza en Anatot, una pequeña aldea a las afueras de Jerusalén. Allí, en una familia de sacerdotes, creció sin imaginar que su destino no sería oficiar sacrificios en el templo, sino proclamar un mensaje que cambiaría la historia. Desde el principio, su misión fue clara: advertir a Judá de su inminente destrucción si no regresaban a Dios. Pero había un problema. Nadie quería escuchar. Los tiempos en los que vivía no eran fáciles. La nación estaba dividida entre la adoración a Dios y la influencia de ídolos paganos. Los líderes religiosos estaban corrompidos, los reyes cegados por su propio orgullo, y el pueblo confiado en que nada malo podía sucederles porque creían estar protegidos por el templo. Jeremías llegó a ellos con un mensaje simple pero devastador. Jerusalén iba a caer, pero ¿cómo creerle a un simple joven que decía que todo lo que conocían sería destruido? Lo llamaron pesimista, exagerado, enemigo del pueblo. Aún así, él siguió predicando, no porque quisiera, sino porque el fuego de su llamado lo consumía por dentro. Y fue entonces cuando empezaron los ataques. Sus propias palabras lo convirtieron en blanco de burla y desprecio. Los sacerdotes lo rechazaron, los falsos profetas lo ridiculizaron, y el pueblo, que prefería escuchar mensajes de prosperidad y seguridad, lo trató como un traidor. Pocos pueden entender el peso de llevar una verdad que nadie quiere aceptar. Jeremías lo sabía bien, pero el rechazo fue solo el comienzo. Su fidelidad lo llevaría a enfrentarse a algo aún más doloroso: la persecución, la violencia y la prueba más grande de su vida.
porque cuando decides permanecer firme en la verdad, el precio a pagar puede ser alto. Y Jeremías estaba a punto de descubrirlo. El sufrimiento no siempre es un castigo. A veces es la prueba más clara de que estás en el camino correcto. Jeremías no era un hombre débil, no era alguien que buscaba el dolor, pero cuanto más fiel era a su llamado, más ataques recibía. El pueblo de Judá no quería escuchar la verdad. Preferían los falsos profetas, aquellos que les decían lo que querían oír, que todo estaría bien, que Dios nunca permitiría que la ciudad sagrada fuera destruida. Jeremías, en cambio, predicaba lo contrario. Advertía que el juicio venía, que Babilonia tomaría Jerusalén, que el exilio era inevitable. Y entonces vino la primera gran prueba. Un día, mientras proclamaba la palabra de Dios en el templo, Pashur, el sacerdote principal, lo escuchó y reaccionó con furia. Ordenó que lo golpearan y lo encarcelaran. Jeremías pasó la noche en un cepo, humillado, herido, rodeado de burlas. Al día siguiente, cuando lo liberaron, no se retractó, no pidió disculpas. En cambio, miró a Pashur y le profetizó su propio juicio. Pero eso fue solo el inicio. A medida que pasaban los años, el rechazo se transformó en violencia. Lo acusaron de traición, intentaron matarlo, lo arrojaron a una cisterna llena de lodo para que muriera allí, solo y olvidado. Sin embargo, cada vez que Jeremías se quebraba, cada vez que sentía que no podía más, algo dentro de él ardía con más fuerza. Hubo un momento en el que quiso rendirse. Llegó a decir que no hablaría más en nombre de Dios, que era demasiado, que ya no podía soportarlo. Pero en ese instante describió lo que sentía como un fuego dentro de sus huesos, un fuego imposible de apagar. No podía callar, porque cuando Dios te da una misión, no importa cuánto intenten detenerte, esa misión te consume, te transforma, te fortalece. Jeremías aprendió una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El sufrimiento no significa que Dios te ha abandonado. A veces significa que Él te está preparando para algo más grande, y esa fidelidad tendría un costo aún mayor, porque no solo fue golpeado, traicionado y humillado, fue rechazado por su propio pueblo, despreciado por aquellos a quienes intentaba salvar. Pero lo peor no fue el dolor físico, fue la soledad de saber que caminaba un camino que nadie más quería recorrer. Jeremías podía soportar los golpes, las amenazas, incluso el hambre y la prisión. Pero había un dolor mucho más profundo que lo consumía, la soledad de ser fiel en un mundo que rechazaba la verdad. No era solo el pueblo común quien lo despreciaba, eran sus amigos, su familia, los líderes de su nación. Aquellos que deberían haberlo protegido fueron los primeros en traicionarlo. El rey, los sacerdotes, los profetas, todos lo consideraban una amenaza. Uno de los momentos más desgarradores de su vida llegó cuando escribió un mensaje directo del Señor y lo entregó al rey Joaquín. Era una advertencia, una última oportunidad para que Judá se arrepintiera. Pero el rey, en lugar de escucharlo, tomó el rollo y sin inmutarse, lo cortó en pedazos y lo arrojó al fuego. Así de poco valor tenía la palabra de Dios para ellos. Imagínalo por un momento, dedicar tu vida entera a un mensaje, a una verdad que sabes que podría salvar a tu pueblo, solo para ver cómo lo destruyen frente a tus ojos sin la menor preocupación. Cualquiera en su lugar habría desistido, pero Jeremías no lo hizo. En lugar de rendirse, volvió a escribir la profecía, más extensa, más detallada, más fuerte que antes, porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Ser fiel a Dios es más importante que ser aceptado por los hombres. Esa fidelidad le costó caro. Lo llamaron traidor, lo golpearon, lo aislaron,
Pero lo peor aún estaba por venir. Un día lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna profunda, un pozo de lodo donde esperaban que muriera lentamente, sin agua, sin comida, sin esperanza. Imagínate, en su lugar, la oscuridad total, el frío del barro subiendo por tu cuerpo, el silencio absoluto, días enteros sin saber si alguien vendría a rescatarte. Pero incluso en ese pozo, Jeremías sabía algo que lo mantuvo con vida. Dios nunca lo había abandonado, porque hay momentos en los que parece que estamos completamente solos, en los que el mundo nos ha dado la espalda, en los que parece que ya no hay salida. Pero la historia de Jeremías nos enseña algo poderoso. Incluso en la oscuridad más profunda, Dios sigue teniendo un propósito. Y es ahí donde ocurre lo más inesperado, porque cuando todo parecía perdido, cuando el mundo había decidido que Jeremías debía morir, Dios envió ayuda desde el lugar menos esperado, un extranjero, un hombre sin poder ni influencia, un etíope llamado Ebed-Melech, que arriesgó su vida para sacarlo del pozo y darle una nueva oportunidad. Porque cuando el mundo te da la espalda, Dios siempre tiene una salida. Y lo que Jeremías no sabía era que su historia, su sufrimiento, su fidelidad estaban a punto de convertirse en el mensaje más importante de su vida. Un mensaje que no solo cambiaría a Judá, sino que anunciaría una esperanza que trascendería generaciones. El sufrimiento de Jeremías no terminó con su rescate del pozo. Su misión no había cambiado. Seguía proclamando un mensaje que nadie quería escuchar. Seguía advirtiendo que la destrucción era inminente. Pero ahora, algo más profundo comenzaba a tomar forma en su corazón, porque a pesar de todo el dolor, de toda la soledad, de toda la traición, Jeremías nunca dejó de hablar con Dios. En sus momentos de mayor angustia, clamó, lloró, se quebró delante del Señor. No era un hombre de piedra, no era un héroe sin miedo, era un hombre real, con dudas, con angustias, con momentos en los que quería rendirse, pero nunca dejó de orar. Y fue en esos momentos de desesperación cuando Dios le reveló algo que cambiaría la historia para siempre. En medio de su dolor, en medio del juicio que estaba por caer sobre Judá, Dios le habló de esperanza. Porque sí, la destrucción vendría. Babilonia tomaría la ciudad. El pueblo sería llevado al exilio. Pero ese no sería el final. Dios haría algo nuevo, algo que superaría el dolor, el juicio y la ruina. En Jeremías 31, el profeta escribió una promesa que cambiaría la relación entre Dios y su pueblo para siempre, una nueva alianza, no escrita en tablas de piedra, no basada en sacrificios y templos físicos, sino grabada en los corazones de los hombres. Por primera vez, Jeremías entendió que su misión no era solo anunciar juicio, también era anunciar redención. Un día, Dios restauraría a su pueblo. Y lo haría de una manera que nadie imaginaba, porque el mensaje de Jeremías no terminaba en ruinas, terminaba en restauración. Su sufrimiento no fue en vano, sus lágrimas no fueron olvidadas. Dios tenía un plan mucho mayor, un plan que trascendería siglos, que cruzaría la historia hasta llegar a un monte llamado Gólgota, donde otro hombre sufriría, sería rechazado, traicionado, azotado, y aún así cambiaría el destino de la humanidad. Porque si hay algo que Jeremías nos enseña, es que el dolor nunca es el final de la historia. Que cuando todo parece perdido, Dios ya ha escrito el siguiente capítulo. Pero la pregunta ahora es esta: ¿estás dispuesto a confiar en Él, incluso cuando no entiendas lo que está haciendo? Porque lo que Dios le pidió a Jeremías es lo mismo que te pide a ti: fidelidad en medio de la incertidumbre, confianza en medio del dolor, perseverancia cuando el mundo entero te dice que te rindas. Y si logras hacerlo, descubrirás lo mismo que Jeremías descubrió,
que Dios nunca ha dejado de estar contigo. Jeremías pasó toda su vida proclamando un mensaje que la mayoría decidió ignorar. Vio con sus propios ojos el cumplimiento de sus advertencias. Estuvo allí cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, cuando el templo fue reducido a cenizas, cuando su pueblo fue llevado encadenado al exilio. Pero a pesar de todo, su misión no fue en vano, porque aunque parecía que nadie lo escuchaba, sus palabras no quedaron en el olvido. Fueron escritas, preservadas y con el tiempo entendidas. El impacto de Jeremías no terminó con su muerte. Su fidelidad se convirtió en un testimonio eterno. Su historia es una prueba de que seguir a Dios no significa una vida fácil, pero sí una vida con propósito. Hoy, siglos después, su mensaje sigue vivo y su vida nos deja 3 enseñanzas que no podemos ignorar. La primera: el sufrimiento no es una señal de debilidad, sino de propósito. Jeremías sufrió no porque Dios lo había abandonado, sino porque estaba en el camino correcto. Si hoy te sientes rechazado, incomprendido o solo, no significa que estás en el lugar equivocado. Tal vez significa que estás más cerca de Dios de lo que imaginas. La segunda: permanecer firme es más importante que ser aceptado. Jeremías pudo haber cambiado su mensaje para agradar a la gente. Pudo haber buscado la aprobación de los reyes, de los sacerdotes, de su pueblo, pero no lo hizo. Decidió ser fiel, aunque le costara todo. Y la tercera: Dios nunca nos abandona en medio de la tormenta. Jeremías pasó por el rechazo, la soledad, el dolor. Se sintió abandonado, pero Dios nunca dejó de estar con él. Y si Dios estuvo con él, también estará contigo. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir con esta misma fidelidad? Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por ciertas pruebas. Tal vez el dolor parece injusto, pero Jeremías nos enseña algo poderoso. Si Dios permite el sufrimiento, es porque está preparando algo mayor. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que necesita escucharlo. Porque así como Jeremías proclamó su mensaje sin temor, hoy este mensaje necesita ser escuchado por más personas. La fidelidad tiene un precio, pero lo que Dios tiene preparado es infinitamente mayor que cualquier sacrificio. Sigue adelante, no te rindas, porque lo que hoy parece un desierto, mañana será el testimonio de la gloria de Dios en tu vida. El camino de Jeremías no fue fácil, no tuvo reconocimiento en vida, no vio la transformación de su pueblo, no fue aclamado como un héroe, pero su historia no terminó en fracaso, porque aunque el mundo lo rechazó, Dios nunca dejó de respaldarlo, y al final su legado fue mucho más grande de lo que cualquiera imaginó. El pueblo de Judá fue exiliado, pero con el tiempo regresó. El templo fue destruido, pero siglos después se levantó uno nuevo. Y la promesa que Dios le dio a Jeremías, aquella sobre una nueva alianza escrita en los corazones, se cumplió en Jesús. Cada palabra que Jeremías escribió, cada lágrima que derramó, cada momento de dolor que soportó, fue parte de un plan mucho más grande que él mismo. Y aquí está la gran verdad. Lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy no entiendes por qué estás atravesando lo que atraviesas. Tal vez el sufrimiento parece sin sentido. Tal vez te sientes rechazado, solo, sin fuerzas. Pero lo que Jeremías nos enseña es que Dios no desperdicia el dolor. Si te ha llamado, te ha preparado. Si te ha preparado, te ha equipado. Y si te ha equipado, te llevará hasta el final. No importa cuán difícil parezca el camino. No importa cuántas veces el mundo intente callarte. No importa si la respuesta que esperas no llega hoy. Si Dios te ha dado una misión, Él mismo se encargará de que se cumpla.
Ahora es tu decisión, rendirte en medio de la prueba o seguir adelante, confiando en que Dios nunca abandona a los suyos. Y si este mensaje ha tocado tu vida, si algo dentro de ti ha despertado, no te vayas sin dejar tu comentario. Queremos saber qué parte de esta historia habló más fuerte a tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque así como Jeremías proclamó un mensaje que el mundo no quería escuchar, ahora es nuestro turno de hacer lo mismo. Sigue firme, porque el dolor puede durar una temporada, pero la fidelidad a Dios es para la eternidad. El testimonio de Jeremías es un recordatorio de que la fidelidad a Dios no siempre es recompensada con reconocimiento inmediato. En su tiempo fue rechazado, ignorado, perseguido, pero su misión no era ser aceptado, era ser fiel. Y hoy su historia sigue hablando. Su sufrimiento no fue en vano, sus lágrimas no fueron olvidadas, su voz no se apagó con el tiempo. Porque cuando Dios es quien te envía, tu propósito trasciende generaciones. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a permanecer firme, aun cuando todo parezca en tu contra? Porque habrá momentos en los que te sentirás solo, momentos en los que parecerá que nadie entiende lo que estás viviendo. Momentos en los que el dolor intentará quebrarte, pero Jeremías nos deja una lección clara. Cuando Dios está contigo, aunque el mundo entero te abandone, nunca estarás realmente solo. Y eso es lo que cambia todo, porque su historia no es solo la de un profeta que sufrió. Es la historia de lo que significa confiar en Dios, aun cuando todo parece derrumbarse. Si este mensaje ha tocado tu vida, si te ha hecho reflexionar, no te quedes callado. Deja tu comentario y dime qué parte de la historia de Jeremías resonó más en ti. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra hoy. Porque así como Jeremías fue enviado con un mensaje, ahora este mensaje debe seguir llegando a más personas. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece una prueba, mañana será el testimonio que transformará tu vida.